Hola a todos, bienvenidos a un video más de mi canal. En esta ocasión les voy a hablar sobre conducta criminal y qué aspectos debes tomar tú en cuenta para tu plan de protección. Les voy a explicar por qué algunas cosas que se publican en redes sociales y todo este rollo no estoy de acuerdo, pero vamos a comenzar. Esto. Hija, ¿para qué te expones? Hija, no te pongas esa ropa, nada más andas provocando. Hija, mucho cuidado con esos amiguitos. Hija, no tomes, no te regreses de noche y no te regreses sola. ¿Pero qué tanto decimos esto? Hijo, no importa la hora, la ropa, el lugar. A las mujeres siempre las respetas. Hijo, si te dicen que no, es no. Hijo, si una mujer está dormida o inconsciente, no tienes derecho a tocarla. Hijo, si una mujer no quiere hacer algo contigo, jamás le insistas ni la presiones. Hijo, si ves que un amigo se está pasando con una chava, no lo ignores, ponle un alto, güey. En serio, ¿qué tipo de educación reforzamos más? Menos educar a nuestras hijas o futuras hijas en el miedo a los hombres y más educar a nuestros hijos o futuros hijos en el respeto a las mujeres. Pero les voy a explicar por qué las medidas que se han tomado hasta ahora, propuestas y promovidas por estos movimientos sociales que dicen, no, pues es que encarcelando al acosador o aumentando las penas o con la fiscalía especializada en delitos de tal o cual cosa, se va a solucionar el problema. No se va a solucionar el problema. Tenemos muchísimos ejemplos de sobra de por qué, aunque exista un control estricto, no se soluciona el problema nada más atacado por ese frente. ¿Sí? El delincuente no le debe tener miedo a la autoridad o a las leyes o a todas estas cosas, porque el delincuente que ya lo tiene pensado va a evitar esa ruta. Al que le debe tener miedo el delincuente es a cada uno de nosotros que somos personas de bien, porque entonces va a esperarse cuando no haya policía para hacer cosas malas. Entonces, se los voy a explicar muy sencillo. Algo que nunca se toma en cuenta es la tipología de los criminales. ¿Por qué? Porque se han aterrizado conceptos de sociología y de otras pseudociencias al estudio de la criminalidad. El objetivo de la ciencia del comportamiento es predecir el comportamiento futuro y modificar las dinámicas de comportamiento y modificar las dinámicas del ambiente a fin de que ese comportamiento no pueda ocurrir científicamente. Si tú no mides estas variables de manera científica, termina por no solucionarse nada. Ahora el tema es que se habla de problemas psicológicos, no de manera científica, sino algo que a alguien se le ocurrió. Por ejemplo, a alguien se le ocurrió que la celotipia, en primer lugar el concepto de celotípicos, ¿no? Que es muy discutible. Pero se ha popularizado en redes sociales el concepto de persona con celotipia, de las personas que son muy celosas y te dicen, si tu novio es muy celoso, es un potencial delincuente, es un potencial criminal que te va a hacer daño y puede terminar en situaciones horribles. Y sí, pero no necesariamente, no hay una relación causa-efecto. Esto es lo que muchas veces no comprenden, porque la celotipia es un rasgo, vamos a llamarle celotipia, que yo detesto ese término, pero vamos a decir que la celotipia es una tos, ¿sí? Vamos a decir que es la tos de un problema mayor. Ahora tú puedes tener tos por neumonía, tú puedes tener tos por el bicho, tú puedes tener tos por una gripe común. Lo mismo el comportamiento celoso de un ser humano puede venir de muchas partes. Y el punto que quiero decir que para que ustedes entiendan por qué estas medidas absurdas no funcionan, o sea, todo este método de identifica las red flags y aléjate y todo esto, de repente no tiene mucho sentido. Lo mismo cuando dicen, no, pues es que deberían educar a los hombres para eso. Les voy a explicar en qué casos la educación sí funciona y en qué casos la educación no va a funcionar. Y hay que atacar este problema desde todos los frentes. Pero hablando en criminales, aquí les puse en el pizarrón, les voy a hablar en específico de violadores, de asesinos y de acosadores. Ahora, vamos a dividirlos en dos grupos para que tú entiendas cómo funciona de distinto la mente de cada uno de estos personajes, ¿no? Vamos a dividirlo entre los criminales circunstanciales y los criminales seriales. Los circunstanciales, los que quizás no lo tenían planeado hacer, pero lo hicieron, ¿sí? Te voy a poner el ejemplo con la conducta del robo, ¿sí? Un ladrón serial no es lo mismo a un ladrón circunstancial. Supongamos que tú eres una persona que tiene problemas económicos ahorita, te acaban de correr de tu trabajo y tienes una moral, un sentido moral un poco flexible, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que si ahorita no tienes dinero y ves la oportunidad quizás de robarte algo para comer hoy, probablemente lo vas a hacer. ¿Es menos grave o es menos malo? No, porque al final de cuentas es un delito y estás atentando contra el patrimonio de otra persona. Es algo que no es
aceptable, que va en contra de las normas de la sociedad. Ahora, ocurrió por una causa distinta, pero ocurrió, y aquí es lo importante. Entonces no deja de ser menos grave. Sin embargo, el ladrón serial estamos hablando por ejemplo de ya estos grupos de pandillas que pues, se juntan y ya tienen un modus operandi y pues roban sistemáticamente autopartes. Ahora quizás no roban con violencia, quizás nada más se bajan, desvalijan coches y ya. ¿Es menos negativo? No, de todos modos sigue siendo un robo, porque es algo que no se habla aquí, es algo que pensamos que es algo muy gringo, pero no, para nada. Esto también pasa aquí en México, nada más que no nos damos cuenta que el problema es muy grande. 2 crímenes con el mismo patrón, comenzamos a sospechar que es un criminal serial y comenzamos a detectarlo, predecir su comportamiento y detenerlo antes de que lo vuelva a hacer. Vamos a hablar de un violador circunstancial. ¿Qué es lo que pasa? Para que la circunstancia se dé y una persona que no tenía planeado hacer algo malo lo haga, como he sabido de muchos casos, pasa esto, ¿no? Tiene que haber un contenido de pensamientos relacionados ya con la conducta. Tiene que haber un contexto permisivo. Si a lo mejor esta persona en algún momento ha fantaseado con hacer esto, pero el contexto no lo permite, realmente es difícil que lo haga. ¿Por qué? Porque hay cámaras, hay policías, hay vigilancia, hay iluminación, hay lo que sea, quizás no lo va a llevar a cabo, ¿no? Se va a sentir disuadido a realizar esto. Que también hay un trigger o un disparador, ¿no? Entonces, vamos a pensar en que ya lo piensa hacer una persona, hay un contexto permisivo o que facilita que se lleve a cabo la conducta y hay un trigger o un disparador. El contenido de pensamiento de una persona que ha pasado muchas veces, ¿no? Que a lo mejor salen a una fiesta y a lo mejor alguien que pensabas que era tu amigo, en el caso de que seas una chica, pues llega a más. En el contenido de pensamiento, este sí podría ser un pensamiento que incluso si quieres catalógalo como machista, yo prefiero no meterme en esos rollos, sino un pensamiento disfuncional, un pensamiento distorsionado y real, que no tiene que ver con la realidad, porque en la realidad nadie te debe nada. ¿En dónde dice que te deben algo? Pero estas personas que tienen un pensamiento distorsionado, piensan, si la invité a salir, tiene que aflojar, ¿no? Si aceptó salir conmigo, tiene que aflojar. Si viene con un vestido, tiene que aflojar, ¿no? Si viene vestida así es porque quiere, ¿no? Este tipo de pensamientos distorsionados, vamos a decir que es la base, la base. Sin embargo, si no existiera un contexto permisivo, no podría ocurrir algo malo. Sin embargo, si están en una fiesta con consumo de sustancias, vamos, o sea, desde el alcohol, que es como la sustancia que se considera más inofensiva, alguien alcoholizado no es que se transforme en otra persona, sino que saca su verdadero yo. Entonces esta persona que ya tenía este pensamiento y que sale con una chica y que los dos comienzan a tomar, comienza esta distorsión a agrandarse. Si salió conmigo y está tomando, entonces es que sí quiere. Ahora te estoy diciendo que él está justificado, no estoy diciendo eso, ¿no? Y si pasa algo, tendría que pagar las consecuencias, sí tendría que pagar las consecuencias, ¿no? Pero vamos, de repente llega un estímulo, un trigger, un disparador, algo que me gusta y yo ya tengo este pensamiento, o incluso una señal que a lo mejor la chica, por esta misma dinámica del consumo de sustancias, no se da cuenta que tiene pues un trigger, algo que dispara la conducta en el otro. Por ejemplo, le dice, vámonos al cuarto, ¿no? Entonces, en un pensamiento ya distorsionado, ya un chico que ya viene mal, que ya desde antes ya pensaba con ideas erróneas, distorsionadas, que aparte en un contexto permisivo donde no hay vigilancia y se facilita que se desinhiban estas conductas. Y quizás la chica no lo sabe y no es su culpa, no estoy diciendo eso, pero le dice vámonos al cuarto porque ella quiere dormir, pero es el trigger, es el disparador de esta persona que ya tiene mal algo dentro, pero dice, bueno, me está diciendo que vayamos al cuarto, entonces si toma, si se vistió así, si lo que sea, y llega a esto. Ahora, ¿de quién es la culpa? Pues realmente, aquí sí podríamos hablar de una culpa cultural, ¿no? Si se quiere ver así. A esto va el video que comparte la chica. Efectivamente, pues, una chica que no quiere y que el no es no, porque pues, si te dice que no es porque no, aquí sí la modificación del contexto familiar, vamos, o sea que se transforma en algo no permisivo, que nosotros en conjunto, socialmente,
estemos de acuerdo en que no somos un contexto permisivo, o sea que si estamos en una fiesta y comenzamos a notar que alguien está molestando a una chica y todo eso, nosotros nos volvamos el contexto no permisivo, difícilmente va a ocurrir. Si comenzamos a notar que en una fiesta están molestando, acosando a alguien, oye, pues yo creo que mejor ya aquí termina la fiesta, porque el ambiente se está poniendo denso, mejor vete a tu casa tú y nosotros nos encargamos de ver qué pasa contigo, ¿no? Si es nuestro amigo, nuestra amiga. El punto aquí es que no pase a mayores. Aquí es donde quizás, fíjense, en el contenido de pensamiento sí puede influir el papá, la mamá de estos chicos, ¿no? En explicarle, no, pues nunca te metas en situaciones así, nunca hagas estas cosas. Si una chica se comporta así, no quiere decir que quiera algo contigo. Aunque se vista de esta manera, no quiere decir que tú tengas el derecho a hacer esto, ¿no? Si te acepta una salida, no quiere decir forzosamente que tenga que actuar de una manera o tener relaciones contigo. Aquí sí funciona esto. Aquí sí funciona esto que les estoy diciendo. Ahora, ¿esto provoca miedo en la gente como para no salir de su casa? Realmente no lo creo. Yo creo que las chicas y en general todas las personas tenemos miedo a que ocurra algo con alguien de este lado. No precisamente estas personas a pesar de que sí causan un daño, de que sí cruzan la línea y de que sí deben pagar las consecuencias, no están al nivel de este lado. No les estoy diciendo que uno sea mejor o peor, sino que les estoy diciendo que todas estas estrategias no funcionan cuando hablamos de criminales de a de veras, por decirlo de alguna manera. Criminales que no funciona una plática con ellos. Y es lo que vamos a ver de este lado. ¿Cómo funciona un criminal serial? Que por lo general son antisociales. Y un antisocial en ocasiones es psicópata, rasgos psicopáticos, ¿sí? ¿Qué es antisocial? No es lo que tú crees que es un antisocial. Un antisocial no es alguien tímido. Un antisocial es el que va en contra del contrato social, anticontrato social, pero lo resumimos en antisocial. ¿Esto qué quiere decir? En el contrato social dice, no puedes golpear a las otras personas. El antisocial sabe que no debe golpear a otras personas, sabe que no puede golpear a otras personas, pero golpea a las otras personas. El antisocial sabe que está el semáforo en rojo, pero se lo pasa de todos modos porque le importa un cacahuate. No le importan las normas, no le importan incluso las consecuencias. Y aquí es en donde llega lo que es un criminal serial. El criminal serial, te lo voy a plantear así, cuando de repente plantean políticas de género o una fiscalía especializada, todas estas cosas, el antisocial y que aparte tiene rasgos psicopáticos, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Va a decir, ok, ahora el delito por acción ya no es de 30 años, ahora son 150 años. ¿Sabes qué va a hacer? Va a decir, pues no voy a la cárcel. Lo voy a hacer de todos modos, pero voy a evitar ir a la cárcel, ¿sí? O sea, ¿sí me entiendes cuál es el punto de esto? El criminal serial no es que no sepa, no es que no entienda esto, no es que nunca lo hayan regañado. El criminal serial sabe que lo que está haciendo está mal, pero de todos modos lo hace porque no le interesa, no funciona como tú ni como yo. Nosotros somos personas de bien, o eso quiero pensar, ¿no? Tienes un trabajo, tienes tus obligaciones, te levantas, vas a la escuela, haz ciertas cosas que sabes que debes hacer, ¿sí? No te sales de las reglas. Pero estas personas no tienen los mismos parámetros morales ni de comportamiento que tú tienes. No puedes juzgar a estas personas pensando que van a pensar como tú, pensando que tienen un contexto como tú. Muchos de estos criminales ni siquiera tienen papás. O sea, estamos hablando de que quiero sentirme segura saliendo a la calle, entonces necesito que los papás hablen con sus hijos y les digan no acoses, no abuses de otras chicas. En muchas ocasiones sus papás fueron los maltratadores, sus papás fueron los que abusaron de ellos y por eso ellos crecieron con un problema tan duro en el que su razonamiento es lastimo primero antes de que me lastimen, o lastimando es la única manera en la que puedo satisfacer mis necesidades, lastimando a los demás. Su razonamiento es tengo que atropellar los derechos de los demás para yo tener derechos. Le vale gorro absolutamente todo, no le interesa. Entonces, ¿cuál es el segundo punto? Que hay premeditación y preparación, no es como no es dependiendo del contexto. El criminal serial sabe en qué momentos y en qué lugares puede hacerlo y para eso se prepara psicológicamente. Quiero que pienses en los criminales seriales como una de estas personas con una dependencia, una adicción a una sustancia, pero ellos a un comportamiento, ¿sí? Que es, por ejemplo, a abusar de personas. Esa es su adicción. Entonces pasa un tiempo en el que se están suprimiendo porque no quieren enfrentar consecuencias, ¿no? Tampoco son tontos, pero están pensando,
quiero hacerlo, quiero abusar de alguien, quiero hacer esto, pero se están aguantando, y en algún momento lo van a soltar. Ajá. No se puede hacer esto siempre. Ellos también tienen una característica de impulsividad y de que no pueden inhibir su comportamiento. ¿Sí? Por ejemplo, estas personas exhibicionistas que salen a la calle y que de repente se desnudan, es porque no pueden inhibir ese comportamiento. A lo mejor cualquiera de nosotros, te lo voy a plantear de la siguiente manera, a lo mejor tú quieres orinar, un día vas caminando en la calle y tienes ganas de orinar, pero sabes que no está bien orinar en la calle, o a menos que tengas un problema renal y de verdad ya no aguantes, pues yo creo que recurres a eso, pero la mayoría de las personas no lo hacemos porque sabemos que está mal, ¿sí? Alguien que no funciona cognitivamente en esta función inhibitoria, en esta función de ponerle un stop, de decir, oye, ¿quieres orinar? Pero no vas a orinar. A ellos no funcionan así. Ellos van por la calle y de repente se sacan el pene y se lo muestran a la gente o comienzan a orinar. No funcionan como tú o como yo, las personas con un problema de inhibición. Por mucho que se les eduque, por mucho que haya educación y lo que sea, si te encuentras con una persona antisocial, aparte con rasgos psicopáticos, no va a entender con palabras, no funciona de esa manera, ni siquiera se puede prevenir. ¿Por qué no se puede prevenir? Porque se prepara, se premedita, acecha, tiene una conducta de acechar. Son estas personas que te cazan, ¿sí? Si estás en la mira de un criminal serial, sabe a qué hora sales de tu casa, sabe a qué hora llegas a tu escuela o a tu trabajo, sabe el recorrido que tienes, el método de recorrido que tienes si vas en coche, en camión, en lo que sea, sabe los puntos. Por eso también es importante que los criminales seriales a menudo operan en zonas cercanas o de trayecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos identifican rutas de escape, ellos premeditan cómo lo van a hacer, por dónde van a llegar, por dónde se van a ir, preparan incluso su cuerpo. Estamos hablando que es gente que, como sabe que va a forcejear con alguien, a veces hasta se pueden poner a hacer ejercicio como método de preparación, ¿sí? Por ejemplo, los ladrones seriales, los que roban autopartes, aunque no lo creas y te parezca chistoso, entrenan corriendo porque saben que tienen que saber correr para cuando roben una llanta o un tapón, pues echarse a correr, o un estéreo. Los que se meten a las casas, que ya es un modus operandi, se preparan entrenando cómo subir y meterse a las casas. Los que abren cerraduras, se preparan abriendo cerraduras. El serial, el asesino serial, también prepara su cuerpo para este forcejeo, que en ocasiones incrementa su respuesta, su emoción, es lo que le gusta, ¿sí? Es un gusto enfermo. Hay que entender que su conducta es de evitar las consecuencias, no el acto. Algo que también hacen ellos es elegir el perfil de víctima. No creas que ellos son tontos, no son oportunistas como en este caso, ¿sí? No hay posibilidad real de que, como acá, el ambiente no permisivo, a lo mejor piensan, pues no, a lo mejor sí me cruzó por la mente, pero creo que no debo hacer esto. Acá todavía hay un juicio, acá hay una justificación, como les decía, tengo que pasar por los derechos de los demás para satisfacer. Y para tú poder pasar por los derechos de los demás, tiene que ser una persona en la que puedas pasar los derechos que tiene esa persona. Lógicamente tú no te vas a meter, quiero que te pongas de esta manera. Yo no sé cuánto mides, cuánto peses, pero tú te meterías con una persona que te saque más o menos 30, 40, 50 centímetros de altura y que además pese el doble que tú. ¿Te meterías con esa persona? Por supuesto que no. Los criminales seriales tampoco lo hacen, ¿sí? A menudo eligen a sus víctimas dependiendo de sus gustos, se van con quienes son presas fáciles. Esto es triste, pero hay que decir las cosas como son, ¿sí? No es que tú tengas la culpa de ser una persona chiquita, no es que tú tengas la culpa de ser una persona sin musculatura, una persona físicamente débil, no tienes la culpa. Ahora eligen zonas específicas, como te digo. Acá eligen en donde no hay ley o donde no hay vigilancia. Te estoy hablando de construcciones abandonadas, te estoy hablando de lugares o puntos, spots. Estas personas de acá, créeme, aunque quizás no lo pienses así, pero estudian el lugar donde van a hacer esto, lo estudian. Saben en dónde, pues a lo mejor una casa abandonada en donde no hay vecinos alrededor, pues ahí va a ser mi spot. Cuando mi víctima pase enfrente, la jalo y la meto ahí, y ahí nadie la va a poder ayudar. Que si llamas al 911 jamás van a llegar, ¿no?
Entonces esto es lo que pasa aquí, que eligen zonas específicas donde saben que no hay vigilancia, que no hay cámaras, que no hay gente, que a nadie le importa. Ellos lo eligen deliberadamente, premeditadamente, para ahí hacer lo malo que quieren hacer. Algo que igual y te va a choquear de los psicópatas. Si ya estamos hablando de psicópatas, de criminales seriales, psicópatas, no te vas a dar cuenta, ¿sí? No es como acá. Todas estas cosas que publican en redes de, ay, pues red flags, si notas que es muy celoso, si tiene la mirada así, si es signo Virgo, ¿no? Todas estas cosas que tú crees que te permiten predecir esta conducta, no te van a servir, porque el psicópata, a pesar de no sentir empatía, sí tiene cierto grado de inteligencia adaptativa para no ser notado. Se integra a la sociedad. Sí, tenemos muchos ejemplos. Entonces lo que te quiero decir, para finalizar, es que esto es muy difícil de prevenir. Incluso hay gente que se atreve a decir que si los ricos pagaran sus impuestos, las personas de este lado irían a atender su salud mental y mágicamente se acabaría la enfermedad mental. No funciona así, porque las personas de este lado incluso saben que están mal. Muchos saben que están mal y no les interesa, ¿sí? Ya cruzaron la línea una vez, ya no hay marcha atrás. Sin importar que tú le ofrezcas, oye, ¿sabes qué? Va a haber terapia gratis, acércate, te vamos a dar terapia gratis, porque no les interesa cambiar. A las personas tienen un nivel de funcionamiento regular en sociedad, que pues quieren algún día tener un trabajo, una familia, lo que sea, a lo mejor si tienen un problema psicológico, sí se acercan a tratarlo. Entonces, ¿cuál es la única solución? Me remito a la frase que les expliqué en un inicio. La única forma de detener a una persona violenta, tomando en cuenta todo esto que ya les expliqué y que no les interesa las reglas del juego ni las consecuencias, a veces no les interesa. Lo único que nos va a permitir es gente capacitada en la violencia, pero que sea buena. Gente buena capacitada en la violencia. Incluso alguna vez he impartido clases y en muchas ocasiones hombres, chicos, se me han acercado y me han dicho, profesor, es que yo tengo un problema, soy muy celoso y me preocupa en algún momento que mi problema se haga más grave. Ellos no, difícilmente van a llegar a esto porque ellos saben que están mal y quieren cambiar. Ellos quizás tienen un problema de esto, de contenido de pensamientos, que se puede trabajar en terapia, ¿sí? Que a lo mejor sí tuvieron una crianza con papás que les decían comentarios de este tipo como de, no, pues las viejas quieren esto, ¿no? O a las viejas las tienes que tratar así. Sí, puede que vengan de ahí, pero se dan cuenta que están mal y tratan de hacer algo para cambiar. Pero las personas que están acá no les interesa. Voy a decir algo que puede ser muy fuerte, pero es la única solución realmente, ¿sí? Y no es ni siquiera que sea una solución. Solución sería prevenir, pero es prácticamente imposible prevenir. Recuerden que el estudio de la psicopatía y de este tipo de criminales seriales tiene más de 50 años y es prácticamente imposible prevenir. ¿Cuál sería la solución? A mi punto de vista, que una chica que tiene un trabajo honesto, que nunca ha cometido un delito, que solo se quiere salir a divertir con sus amigos, o una chica, quiero pensarlo de esta manera, porque es algo que siempre he pensado, ¿no? No sé si sepan, pero los médicos los mandan a hacer residencias y de repente pues en lugares bien alejados de la civilización, en ambientes permisivos donde pueden pasarles muchas cosas malas. ¿Por qué no estas personas que se dedican a bien, a hacer cosas de bien, o que trabajan? Te estoy hablando de una chica que a lo mejor tiene su estética y la cierra en la noche y tiene que caminar todo un tramo para ir a su domicilio. ¿Por qué a estas personas no se les autoriza algo que aquí en México se cobra y aparte no se da? Que es una licencia de portación de una herramienta real de protección. Que aquí en México te autorizan una licencia de portación si demuestras que tienes un modo honesto de vida, lo cual me parece correcto. Tienes que acreditar una batería, unas pruebas psicométricas que incluyen una evaluación de inteligencia, una prueba de personalidad, una prueba que identifique si tienes algún rasgo de impulsividad, incluso si tienes un problema ya de demencia o un problema perceptual, además exámenes médicos, además un antidoping, pagas, que ya le subieron el costo. El año pasado costaba 2,000 pesos, este año cuesta 6,000 pesos. Díganme ustedes si una persona, una chica que quizás tiene su primer empleo y que tiene necesidades reales de protección, porque está en riesgo inminente real, pero que tiene su primer trabajo. Les estoy hablando de que aquí donde vivo, la zona industrial está a 1 hora de distancia y está en una zona fea, ¿sí? Y de repente tienen que regresar a su casa a las 8, 9, 10 de la noche. Ajá.
¿A ti te parece que una persona que gane 4,000 pesos al mes va a poder gastar 6,000 pesos al año porque se renueva anualmente en tramitar un permiso y que aparte no se lo den, que se lo nieguen? Porque aquí hay algo que dice que solo te dan el permiso cuando hay justificación razonable para aportarla. ¿Te parece más justificación razonable que vivir en el país más inseguro, impune? ¿Te parece poca cosa? ¿Te parece un motivo no justificable? ¿Sí? La única manera de detener a alguien que quiere acabar con tu vida es deteniéndolo de verdad, con capacidad real de detención. Esa es mi opinión. Yo sé que es una opinión muy, muy, muy polémica. No les estoy diciendo que para este caso, pero para este tipo de personas, esas medidas son insuficientes. Cuídense, les mando un abrazo. Hasta la próxima.